Carlos se encuentra en su lujosa oficina en Madrid, rodeado de todo lo que siempre soñó. Riqueza, prestigio y una vida que, en su mente, justificaba todos los sacrificios. Sin embargo, una foto de Isabel, su hija, le recuerda todo lo que ha perdido. La imagen de ella cuando era pequeña lo hace detenerse. La observa largo rato, con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Sabe que a pesar de tenerlo todo, no ha logrado tener lo más importante, una relación verdadera con su hija. Isabel ya no lo llama como antes, y el silencio entre ellos se vuelve cada vez más denso. Carlos recuerda cuando ella era pequeña, cuando él se sentaba con ella y le contaba historias mientras ella jugaba a su lado. Pero esos momentos fueron reemplazados por interminables jornadas de trabajo. Nunca entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en los momentos compartidos. Decide enviarle un mensaje a Isabel, pidiéndole una oportunidad para hablar. Es un mensaje breve, pero cargado de una emoción reprimida. Sin embargo, su hija no responde. Carlos mira el teléfono por un largo rato, esperando que su hija finalmente lo contacte, pero no lo hace. En su lugar, recibe una respuesta fría. «No puedo hoy, papá. Nos vemos pronto». Mientras tanto, Carlos se queda solo en su oficina, sumido en sus pensamientos. La riqueza material lo rodea, pero se siente vacío. Se da cuenta de que su vida ha sido construida sobre sacrificios que nunca valieron la pena. La distancia con Isabel lo atormenta, pero no sabe cómo recuperar lo que perdió. El futuro que tanto luchó por asegurar ya no tiene sentido. Esa noche, Carlos decide ir a un restaurante en Madrid, con la esperanza de que Isabel finalmente lo visite. La espera se vuelve interminable. Los camareros le traen la comida, pero su mente está en otro lugar, esperando una señal de su hija. Nadie aparece. La sala está llena de risas y conversaciones, pero para él, todo parece vacío. Cuando finalmente llega un mensaje de Isabel, no es el que esperaba. «No puedo ir, papá. Tengo cosas que hacer. Nos vemos en otro momento». La indiferencia de su hija lo hiere profundamente. Se queda mirando el mensaje, sintiendo que la desconexión entre ellos es ahora un abismo imposible de cruzar. Mientras los demás comensales disfrutan de su velada, Carlos se queda en silencio, observando el teléfono. En su mente, las imágenes de Isabel niña vuelven a su memoria. Se pregunta en qué momento comenzó a fallar. ¿Fue cuando se dedicó demasiado al trabajo? ¿O fue cuando decidió que el éxito material era más importante que su presencia emocional? Carlos paga la cuenta y abandona el restaurante, sintiéndose más solo que nunca. La ciudad de Madrid sigue vibrando, pero él se siente desconectado de todo. La búsqueda por el éxito lo ha dejado vacío, y lo que más necesita ahora es el amor de su hija. Pero el tiempo perdido es irreparable, y la pregunta que lo atormenta es ¿cómo puede reconstruir lo que ya parece perdido? Isabel está en su apartamento de lujo en Madrid, disfrutando de una copa de vino mientras observa la ciudad desde la ventana. La vista es impresionante, pero ella se siente vacía por dentro. El ruido de la vida nocturna afuera no logra penetrar su burbuja de aislamiento. Está rodeada de lujo, pero no puede escapar de la sensación de soledad que la persigue. El teléfono de Isabel vibra y ve que es un mensaje de Carlos. Lo lee y, sin pensarlo mucho, lo ignora. Ha pasado tanto tiempo desde que se distanció de él que ya no siente la urgencia de responderle. Los recuerdos de su infancia, cuando su padre estuvo ausente durante tanto tiempo, la han hecho desconfiada y fría. El dinero y los regalos nunca fueron suficientes para llenar el vacío que dejó su ausencia emocional. Carlos no es el hombre que ella recuerda. El padre que la amaba incondicionalmente ha sido reemplazado por un hombre que solo aparece cuando necesita algo o cuando ella ya está completamente distanciada. Isabel sabe que su rechazo está basado en años de dolor no sanado, pero aún así no puede evitar sentir rencor.
A pesar de todo, algo en su interior se resquebraja al pensar en su padre. Recordar su rostro, sus manos duras por el trabajo, y cómo siempre intentaba dar lo mejor de él. Pero para Isabel, eso nunca fue suficiente. La presencia de su padre, cuando finalmente estaba allí, siempre parecía ser demasiado tarde. Carlos ha sido un hombre exitoso, pero ese éxito no ha sido suficiente para lograr lo que más importa: el amor de su hija. Isabel se pregunta si alguna vez entendió lo que ella necesitaba, si alguna vez estuvo allí para ella en los momentos importantes. En su mente las respuestas son claras. El dinero y el trabajo fueron más importantes para él. Esa noche, Isabel sale con sus amigos a una fiesta en un club exclusivo de Madrid. Se siente atrapada en su propio mundo, donde el amor parece algo distante y poco alcanzable. A pesar de estar rodeada de gente, hay una sensación de vacío profundo que la sigue a cada paso. Se distrae con la conversación, con el brillo de las luces y la música, pero la angustia no la abandona. Carlos la llama una vez más. Isabel mira el teléfono, pero decide no contestar. Sabe que lo hará sufrir, pero también sabe que no puede permitir que él vuelva a entrar en su vida tan fácilmente. La indiferencia se ha convertido en su mecanismo de defensa, y aunque una parte de ella quiere perdonarlo, otra parte se niega a abrir esa puerta nuevamente. Carlos, por su parte, recibe el rechazo con una resignación amarga. No sabe cómo hacer para acercarse a Isabel, y la distancia entre ellos parece cada vez más grande. El dinero, el éxito, las riquezas que ha acumulado a lo largo de los años no le sirven para nada cuando se enfrenta a su hija. En su corazón, sabe que el amor que él le brindó no fue el correcto. Carlos se encuentra de nuevo en su oficina, mirando la fotografía de Isabel, su hija, cuando aún era pequeña. Se pregunta en qué momento su vida cambió tanto. Se acuerda de los días en los que luchaba en Sevilla, cuando apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. A esa época le debe su éxito, pero a la vez le debe el distanciamiento con su hija. Revive esos momentos en los que Isabel, siendo solo una niña, lo miraba con adoración. En esos días, él pasaba horas en su trabajo, ignorando las señales claras de que su hija necesitaba algo más que regalos caros. No estaba allí cuando más lo necesitaba. Y ahora, cuando finalmente ha alcanzado la cima, se encuentra solo, con todo el dinero del mundo, pero sin la presencia de la persona más importante para él. Carlos se toma un largo trago de vino y se deja caer en su silla, mirando hacia el vacío. El éxito material lo rodea, pero no le da paz. No puede dejar de pensar en Isabel y en cómo se ha distanciado de él. La culpa lo consume. Se pregunta si su amor por ella estuvo mal dirigido, si realmente la cuidó, si la escuchó, o si simplemente pensó que darle lo que nunca tuvo era suficiente. En la oscuridad de su oficina, Carlos recuerda un día en el parque, en Sevilla, cuando Isabel le pidió su atención y él la ignoró. El teléfono sonó insistentemente y él, atrapado en sus propios problemas, dejó a su hija sola. Ese momento se quedó grabado en su mente como un punto de quiebre, un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido. Ahora, sentado en su oficina, la culpa lo ahoga. Quería darle a Isabel todo lo que él no tuvo, pero quizás nunca se dio cuenta de lo que realmente necesitaba. ¿Cómo pudo ser tan ciego? La respuesta le duele en lo más profundo. Su hija necesitaba su amor, su tiempo, su presencia. Carlos, en su soledad, intenta escribirle a Isabel, pero las palabras no fluyen. Sabe que ha cometido demasiados errores, pero no puede dejar de intentarlo. Una vez más toma el teléfono y le envía un mensaje. «Isabel, por favor, hablemos. Necesito que me escuches». Carlos siente que su vida está al borde del abismo. Los días transcurren y la distancia con Isabel se vuelve cada vez más insostenible. A pesar de sus esfuerzos,
No recibe respuesta alguna. La ansiedad lo consume. Y lo que alguna vez fue un hombre de éxito, ahora parece ser solo una sombra de sí mismo. El lujo a su alrededor ya no tiene valor. Lo único que le queda es el deseo de recuperar el tiempo perdido con su hija. En su interior, comienza a entender que las riquezas no podrán curar la herida que él mismo causó. Se sienta frente a una mesa llena de documentos, pero no puede concentrarse. Los recuerdos de Isabel, su pequeña, su hija con los ojos llenos de esperanza, lo atormentan. La niña que solía correr hacia él con los brazos abiertos, ahora ni siquiera responde sus mensajes. Finalmente, decide hacer algo diferente. Tiene que ver a Isabel, hablar con ella cara a cara. Sabe que las palabras por teléfono o los mensajes nunca serán suficientes. Él necesita que ella vea, que entienda lo que realmente significaba para él. Decide que debe hacer algo grande, algo que marque la diferencia. Carlos reserva un vuelo a Sevilla, la ciudad donde todo comenzó. Regresa al barrio humilde donde creció, donde la vida era más difícil, pero llena de esperanzas. Sabe que este es el lugar adecuado, el lugar que representaba su verdadera esencia. Tal vez Isabel pueda entender allí que, aunque el camino que él eligió fue difícil, siempre tuvo la intención de hacerla feliz. Al llegar, Carlos visita su antigua casa, una pequeña vivienda de la que tanto se avergonzaba cuando era joven. Recuerda los días fríos, los sacrificios que tuvo que hacer para poder enviar a Isabel a la mejor escuela, y cómo cada peso que ahorró lo usaba para asegurarle un futuro brillante. Ahora, parado frente a las puertas de ese lugar, siente una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Este es el primer paso, piensa. Necesita que Isabel vea esto para entender cuánto luchó por ella. Carlos toma un taxi hacia el parque donde solían ir juntos a jugar cuando Isabel era pequeña. Recuerda cómo ella corría por el césped mientras él la miraba desde un banco, perdido en sus pensamientos sobre cómo lograr una vida mejor. Durante aquellos días, su mente estaba ocupada con las preocupaciones económicas y el futuro incierto, pero el amor que sentía por su hija nunca faltó. Allí, en ese parque, Carlos se sienta solo, observando a los niños jugar como lo hacía Isabel en su infancia. Siente el vacío profundo de su ausencia, pero también una pequeña chispa de esperanza. Tal vez este lugar, lleno de recuerdos y momentos perdidos, sea el sitio donde pueda encontrar las palabras adecuadas para sanar lo que está roto entre ellos. Por fin, decide llamar a Isabel. Sabe que el teléfono no ha sido suficiente, pero no puede rendirse. Marca su número y espera. Cada timbre parece una eternidad, pero finalmente el teléfono suena. Isabel contesta, pero su voz es fría, distante. Carlos siente que su corazón se detiene un instante. Le pide que se vean, que por fin hablen cara a cara. Isabel, con un suspiro pesado, acepta. Queda en encontrarse en un café de Madrid dentro de unos días. Aunque la conversación por teléfono no fue fácil, Carlos siente que es un pequeño triunfo. Ha dado el primer paso. Ahora solo debe esperar que Isabel se permita escuchar, que se dé la oportunidad de ver a su padre, no como el hombre rico y distante, sino como el hombre que sacrificó todo por ella. El día del encuentro llega, y Carlos se encuentra esperando en un café en Madrid. Su corazón late con fuerza, y su mente está llena de preguntas. Sabe que este es el momento crucial, el momento que determinará si aún hay esperanza de reconciliación, o si todo lo que ha hecho ha sido en vano. La incertidumbre lo consume, pero la determinación de intentar salvar su relación con Isabel lo mantiene firme. Isabel llega al café con una actitud indiferente. Su rostro muestra una mezcla de cansancio y desdén, como si estuviera allí por obligación. Carlos se levanta para saludarla y la mira fijamente a los ojos. Se da cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue reconociendo a su hija, pero también nota el muro emocional que ella ha levantado a su alrededor.
una barrera difícil de atravesar. El silencio entre ellos es incómodo. Isabel se sienta y, en lugar de preguntar cómo está o cómo ha sido su vida, empieza a hablar de sus propios logros, de lo que ha hecho y de lo que ha conseguido. Cada palabra que pronuncia parece más una defensa que una verdadera conversación. Carlos, por su parte, se queda en silencio, escuchando, intentando entender el dolor que se esconde detrás de su actitud. Después de un rato, Carlos no puede más. Se siente desesperado, incapaz de soportar la distancia emocional que parece insuperable. Finalmente decide hablar. Le dice a Isabel que siempre la amó, que siempre luchó por darle lo mejor, pero que nunca estuvo realmente allí para ella. Le confiesa que se arrepiente profundamente de no haber sido el padre que ella necesitaba. Sus palabras son sinceras, salidas de lo más profundo de su ser. Isabel lo mira, sorprendida por su vulnerabilidad, pero rápidamente responde con frialdad. Le reprocha por haber estado ausente durante su infancia, por haberle dado todo lo material, pero nunca su tiempo. Le dice que nunca le enseñó a ser una persona verdadera, que todo lo que tenía era vacío. Las palabras de Isabel duelen como cuchillos, pero Carlos las escucha, sabiendo que son las consecuencias de su propia negligencia emocional. La tensión crece, pero Carlos no retrocede. Le explica que, aunque hizo todo lo posible por darle una vida mejor, nunca entendió lo que realmente necesitaba. Le habla de sus propios temores y de cómo el miedo a perderla lo hizo tomar decisiones equivocadas. Isabel, por su parte, sigue luchando contra sus propios sentimientos encontrados. La herida que ella lleva dentro sigue abierta, y las palabras de su padre no parecen ser suficientes para cerrarla. El café está lleno de ruido, pero para ellos el mundo parece haberse detenido. El momento de la confrontación ha llegado. Carlos sabe que esta conversación no resolverá todo de inmediato, pero siente que es el primer paso hacia la sanación. Isabel, sin embargo, no está tan segura. Aunque algo en su corazón comienza a ablandarse, sigue sintiendo que ha perdido demasiado. Al final, deciden que se encontrarán nuevamente en una semana. No hay promesas, pero al menos hay una posibilidad de reconstruir lo que se ha roto. Isabel se levanta y se va sin decir mucho más. Carlos se queda en el café, mirando su taza de café vacía, sintiendo que, aunque aún queda un largo camino por recorrer, algo ha comenzado a cambiar entre ellos. Días después del encuentro, Carlos camina por las calles de Madrid, sin saber muy bien qué esperar del futuro. La conversación con Isabel lo dejó con el corazón lleno de esperanzas y dudas al mismo tiempo. Aunque las palabras de su hija aún resuenan en su mente, siente que esta vez las cosas podrían ser diferentes. La tensión emocional sigue presente, pero la oportunidad de reconstruir su relación está ahí, frente a él. Mientras tanto, Isabel se encuentra en su propio viaje emocional. La conversación con su padre no ha sido fácil, y aunque sus palabras lo lastimaron, también despertaron algo dentro de ella. El rencor que sentía hacia él no desaparece de inmediato, pero la sinceridad en sus ojos, en su voz, la hizo cuestionar muchas cosas. Por primera vez, Isabel se da cuenta de que su padre no es un hombre perfecto, pero tampoco es el villano que ella había creado en su mente. En su casa, Isabel mira por la ventana, sin saber bien qué hacer. La vida que ha construido hasta ahora está llena de logros materiales, de fiestas y de una red de relaciones superficiales. Pero algo en su interior le grita que todo eso es vacío. Durante años trató de llenar el hueco dejado por su padre, con objetos, con éxito. Pero la verdad es que lo que más deseaba era su presencia, su amor. Es entonces cuando decide dar el siguiente paso: regresar a su infancia, regresar a Sevilla, al lugar donde todo comenzó. Isabel no está segura de lo que encontrará allí, pero sabe que tiene que enfrentarse a su pasado si alguna vez quiere sanar. La llamada que hizo a Carlos fue
en cierto modo, el primer paso hacia su propia redención. La necesidad de entenderlo, a él de entenderse a sí misma, la lleva a tomar esta decisión. Carlos se encuentra en su casa una noche cuando recibe un mensaje de Isabel. Ella le dice que viajará a Sevilla y que le gustaría encontrarse con él allí. La noticia lo sorprende, pero también lo llena de esperanza. Sabe que esta es la oportunidad que ha estado esperando, aunque aún tiene miedo de que todo lo que han reconstruido se derrumbe de nuevo. Isabel llega a Sevilla y se dirige directamente al parque, donde muchos años atrás jugaba con su padre. Es un lugar lleno de recuerdos, de momentos felices y tristes. Pero ahora, al caminar por allí, se siente desconectada de su pasado. Los árboles que antes representaban un refugio, ahora parecen sombras de lo que una vez fue. Se siente perdida en su propio corazón. Carlos, al enterarse de que Isabel está en Sevilla, no puede evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Ha esperado tanto este momento, pero el miedo a que Isabel no esté dispuesta a perdonarlo lo acecha. Sin embargo, decide no rendirse. Se dirige al parque, con la esperanza de que este lugar, que representa tanto para ellos, sea el escenario donde finalmente puedan hablar sin barreras. Cuando se encuentran en el parque, el silencio entre ellos es palpable. Isabel lo mira, pero no sabe cómo empezar. Carlos, con una sonrisa tímida, la saluda, y por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación de vulnerabilidad en el aire. No hay reproches, no hay gritos, solo dos personas tratando de entenderse. Isabel toma la iniciativa. Le cuenta a Carlos lo que ha sido su vida en los últimos años, lo que realmente ha estado sintiendo. Habla de la soledad que ha experimentado a pesar de estar rodeada de gente, de cómo trató de llenar ese vacío con éxito y objetos materiales, pero nunca lo logró. Carlos la escucha en silencio, con el corazón acelerado. Sabe que las palabras de Isabel son el comienzo de una posible reconciliación. El reencuentro en el parque marca un antes y un después. Los días que siguen son un proceso de reconexión y reconstrucción emocional para ambos. Carlos, consciente de lo mucho que ha fallado, se muestra abierto a escuchar, a aprender de los errores que cometió. Isabel, por su parte, empieza a ver a su padre con otros ojos, con una comprensión que nunca había tenido antes. Ambos comienzan a compartir recuerdos, no solo los buenos, sino también los momentos dolorosos. Isabel le habla de lo que sintió cuando su padre se ausentó durante tantos años. Le explica cómo se sintió abandonada, cómo construyó una muralla emocional para protegerse de esa ausencia. Carlos, por su parte, le revela sus propias inseguridades y miedos. Cómo temía no ser suficiente para ella. Cómo el trabajo lo absorbió tanto que perdió de vista lo que realmente importaba. Durante una tarde, mientras pasean por las calles de Sevilla, Isabel le pregunta a Carlos por qué nunca le contó todo eso cuando ella era más joven. Carlos le responde que no sabía cómo hacerlo, que pensó que el amor se demostraba de otras maneras. Pero ahora, al mirarla, se da cuenta de que todo lo que hizo fue un error. Isabel lo mira, pero por primera vez no siente rabia, siente comprensión. El proceso de perdón no es inmediato, pero ambos empiezan a sanar. Isabel, aunque aún lleva consigo el peso del pasado, comienza a liberar una parte de su corazón que había cerrado durante tantos años. Carlos, por su parte, empieza a entender que el amor no se mide por el dinero ni por los logros. El amor verdadero es la presencia, el apoyo incondicional, la conexión emocional. A medida que los días pasan, Isabel y Carlos se sienten más cerca. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora son profundas y sinceras. Se permiten vulnerarse el uno al otro, y aunque el dolor no desaparece de inmediato, se dan cuenta de que es posible reconstruir lo que parecía irrecuperable. Isabel le dice a su padre que, aunque su relación nunca será perfecta,
está dispuesta a trabajar en ella. Carlos, con lágrimas en los ojos, le agradece por darle la oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser. La reconciliación no se da de un día para otro, pero el primer paso ya ha sido dado, y ambos saben que, aunque el camino será largo, el amor y el entendimiento mutuo pueden sanar lo que parecía roto. La historia de Carlos e Isabel es ahora un testimonio de superación, de arrepentimiento y perdón. A pesar de las cicatrices, ambos se dan cuenta de que siempre hay espacio para la redención. Siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y, aunque las sombras del pasado nunca desaparezcan por completo, el presente se llena de una nueva luz, la luz de la reconciliación. El proceso de reconciliación entre Carlos e Isabel ha comenzado, pero aún hay muchas cicatrices por sanar. Isabel se siente más abierta, más dispuesta a darle una oportunidad a su padre, pero la sombra del pasado sigue acechando su relación. Carlos, por su parte, siente que ha hecho todo lo posible por corregir sus errores, pero aún no sabe si eso será suficiente para recuperar el tiempo perdido. El dolor de la distancia sigue pesando en su pecho. Un día, mientras Isabel está de viaje de trabajo en Barcelona, recibe una llamada que cambiará su vida para siempre. El teléfono suena y en la otra línea está un abogado. La noticia es desgarradora. Su madre ha fallecido repentinamente en un accidente. Isabel queda en shock, sin palabras, incapaz de procesar la información. La tristeza, el miedo y la confusión se mezclan en su mente. Lo que parecía ser un día común, de repente se convierte en una pesadilla. Carlos, al enterarse de la tragedia, siente que el mundo se le derrumba. Sabe que Isabel ha perdido a su madre, pero él también ha perdido algo muy importante: la oportunidad de reparar la relación con la mujer que fue su esposa. Isabel regresa a Madrid, pero su mente sigue atrapada en el torbellino de emociones que le provoca la pérdida. Aunque su madre siempre fue una figura distante para ella, ahora se siente más sola que nunca. Durante el funeral, Carlos se mantiene a un lado, respetando el dolor de Isabel, pero también sintiendo la impotencia de no poder hacer más. Isabel lo busca, pero no para consolarse. La ira, la tristeza y el dolor la envuelven, y sus palabras hacia él son duras, acusadoras. Le grita que su madre se fue sin poder sanar nada, que ella nunca tuvo una oportunidad de ser feliz, y que su culpa por todo lo que ocurrió es más grande de lo que él puede imaginar. Carlos, aunque herido por sus palabras, sabe que tiene que mantenerse fuerte por ella. A pesar de las confrontaciones, Carlos no se aleja. Se queda a su lado, dispuesto a soportar el peso de su culpa, pero también a ser el apoyo que Isabel necesita. Isabel, aunque llena de rabia, no puede evitar sentir la presencia de su padre, a su lado. Sabe que su relación está rota, pero de alguna manera, el hecho de que él esté allí la hace sentir que no está completamente sola. El dolor de la pérdida se mezcla con una confusión emocional que le es difícil de manejar. Isabel no está lista para perdonar a su madre por sus ausencias, pero al mismo tiempo no puede evitar sentirse perdida. La figura de su madre, que siempre había estado a la sombra, ahora se convierte en una figura ausente, y la falta de respuestas la llena de ansiedad. Carlos, aunque intenta ayudarla, se da cuenta de que su propia hija no está lista para abrir su corazón del todo. A lo largo de los días que siguen, Carlos se ve obligado a enfrentarse a una realidad difícil. Tal vez nunca podrá reparar todo lo que hizo mal. Isabel necesita tiempo para sanar, y él no puede apresurar ese proceso. En su corazón, Carlos sabe que este dolor es algo que ambos deben vivir, pero también entiende que, aunque la reconciliación sea posible, siempre habrá heridas que no se podrán borrar. El día que Isabel regresa a su departamento en Madrid, se siente completamente vacía. La pérdida de su madre y la frustración con su padre la han dejado agotada, emocionalmente drenada.
Carlos le pregunta si necesita hablar, pero Isabel le responde con frialdad, pidiéndole que la deje sola. Carlos, aunque herido por su rechazo, se marcha en silencio, sabiendo que, por muy doloroso que sea, lo mejor es darle el espacio que necesita. El capítulo termina con Carlos sentado en su apartamento, mirando una fotografía de Isabel, la misma foto que había visto muchas veces antes. Esta vez, sin embargo, no hay rabia ni tristeza en su rostro, sino una aceptación dolorosa. Sabe que la vida de su hija y la suya estarán marcadas por el sufrimiento, pero también por la esperanza de que, algún día, el perdón pueda sanar, incluso las heridas más profundas. El tiempo sigue su curso, y aunque las cicatrices siguen presentes, ambos comienzan a encontrar sus caminos. Isabel, a pesar de la carga emocional que lleva sobre sus hombros, empieza a salir de su burbuja de dolor. La muerte de su madre, aunque devastadora, le ha dado la oportunidad de reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Se da cuenta de que ha estado corriendo durante tanto tiempo, pero nunca hacia algo que realmente le diera paz. En las semanas que siguen, Isabel comienza a asistir a terapia, buscando respuestas para sus propios sentimientos. Se da cuenta de que la rabia hacia su madre y hacia su padre ha sido un mecanismo de defensa que le ha impedido ver la realidad. La terapia no es fácil, pero la hace sentir que está dando pequeños pasos hacia la sanación. Un día después de una de sus sesiones, decide llamar a Carlos. Necesita hablar con él. Carlos recibe la llamada con una mezcla de esperanza y miedo. Isabel le pide que se encuentren en un café en Madrid, y él acepta sin dudar. Durante la reunión, Isabel le cuenta sobre sus sesiones de terapia, sobre lo que está aprendiendo sobre sí misma y sobre cómo finalmente está entendiendo lo que pasó entre ellos. Le pide perdón por todo el dolor que le ha causado, por haberlo rechazado tantas veces, por haberlo culpado por todo lo que sucedió en su vida. Carlos la escucha en silencio, sintiendo que por fin está viendo a la hija que siempre había querido. Isabel no está completamente curada, pero está comenzando a entender que el perdón no solo es para el otro, sino también para uno mismo. La reconciliación no será un proceso rápido ni sencillo, pero ambos sienten que finalmente están en el mismo camino, buscando lo mismo: sanar y volver a encontrarse. Aunque todavía hay muchas conversaciones pendientes, ambos se sienten más tranquilos. Isabel le agradece a su padre por su paciencia, por no haberse rendido a pesar de todo lo que ella le hizo. Carlos, con una sonrisa tímida, le dice que lo único que siempre quiso fue verla feliz, y que, aunque no siempre supo cómo, nunca dejó de amarla. Finalmente, en ese café, entre palabras no dichas y miradas sinceras, ambos dan un paso hacia la reconciliación, hacia un futuro en el que el dolor y el perdón puedan coexistir. Carlos camina por las calles de Madrid con la sensación de que algo ha cambiado, algo profundo. Aunque los recuerdos de los momentos difíciles con Isabel siguen presentes, ahora hay una sensación de calma que lo acompaña. La reconciliación no ha sido fácil ni rápida, pero algo en su corazón le dice que el viaje no ha sido en vano. Los últimos meses han sido un proceso de sanación tanto para él como para Isabel, pero la verdadera curación está aún en marcha. Isabel, por su parte, se ha alejado de su vida anterior. Las fiestas y el ruido de la vida superficial ya no tienen el mismo atractivo. En su interior, sabe que ha llegado a un punto de inflexión. Las sesiones de terapia le han ayudado a comprender que no solo tiene que sanar sus heridas con su padre, sino también las que lleva dentro de sí misma. La rabia y el dolor que guardó durante tantos años finalmente empiezan a desvanecerse. Un día, Isabel decide dar un paso más. Invitar a Carlos a su apartamento, no solo para hablar, sino para compartir un espacio, un momento. Ella sabe que es un pequeño gesto, pero es significativo. Es la primera vez en mucho tiempo que están en el mismo lugar,
sin la barrera del pasado. Isabel le dice que quiere que se queden allí, juntos, sin expectativas, solo como padre e hija. El silencio entre ellos no es incómodo. Esta vez está lleno de posibilidades. Carlos acepta la invitación con una mezcla de emoción y temor. Sabe que este es el momento decisivo, el momento en que las palabras de perdón finalmente se convierten en acción. Cuando llega al apartamento de Isabel, la ve sentada en el sofá, esperándolo con una sonrisa suave, cálida. No hay más reproches, ni resentimientos, solo un amor que, aunque herido, sigue siendo fuerte. La hija que él siempre soñó tener frente a él, finalmente lo está mirando, no con ojos llenos de dolor, sino con una mirada de comprensión. Durante la noche comparten una comida sencilla. Hablan de sus vidas, de sus miedos, de sus sueños. Carlos le cuenta a Isabel cómo se ha sentido al ser su padre, cómo ha vivido con la culpa de no haber estado allí para ella. Isabel le habla de lo que ha sido su vida sin él, de lo que ha aprendido al enfrentarse a sus propios demonios. Cada palabra que comparten parece acercarlos más, como si las piezas perdidas del rompecabezas finalmente se encajaran. La conversación no es perfecta. Hay momentos de silencio, momentos de incomodidad, pero también hay algo nuevo, una sensación de paz. Isabel ya no siente que tiene que cargar con la culpa de lo que sucedió entre ellos. Carlos ya no se ve a sí mismo como el hombre que falló irremediablemente. Ambos entienden que, aunque el pasado nunca desaparecerá por completo, lo que importa es lo que construyan a partir de ahora. Al final de la noche, Carlos se levanta y le da un abrazo a Isabel. Es un abrazo largo, sin prisas, lleno de un amor que ha sobrevivido a años de dolor y distancia. Isabel, al principio sorprendida por la suavidad de su gesto, finalmente responde al abrazo, dejando ir la tensión que había acumulado durante tanto tiempo. En ese momento, ambos sienten que el tiempo, aunque perdido, ya no pesa tanto. El presente es lo único que importa ahora. La última escena es de ellos dos sentados juntos, mirando la ciudad desde el balcón del apartamento de Isabel. La luz de la ciudad brilla suavemente en la noche, mientras una leve brisa mueve sus cabellos. Carlos pone su brazo alrededor de Isabel, y aunque las palabras no son necesarias, ambos saben que este es el comienzo de una nueva etapa. El dolor no ha desaparecido, pero han aprendido a vivir con él. La reconciliación es un camino largo, pero al menos ahora caminan juntos. La cámara se aleja lentamente, mostrando a padre e hija mirando al horizonte. La música de fondo es suave, emotiva, y el silencio entre ellos no es más que una señal de que finalmente se entienden. Lo que comenzó como una relación rota, llena de resentimientos y ausencias, ha encontrado un nuevo sentido. El amor, aunque marcado por el pasado, es lo que los une.